Bueno, lo que vamos a intentar hacer hoy es una dobladora de chapa. Yo tengo acá unos hierritos de 50 centímetros de largo y unos de 13. Tienen esas medidas solamente porque eran los fierritos que tengo, no porque tenga que tener esa medida. Y estos tienen 50 centímetros de largo, pero después los vamos a cortar para darles la medida que necesitan. La idea es hacer una base soldando estos 4 hierritos en forma de un marco. Así que ahora los voy a soldar y después vemos cómo queda. Bueno, con el marco ya soldado, la idea es hacer un puente a esta altura, a la altura de este ángulo. Hacer un puente acá, así, con el que vamos a poner unos tornillos para poder subir y bajar este ángulo y presionar la chapa que queremos doblar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar unos pedacitos de hierro de unos 3 centímetros para formar el puente que va a estar por encima del hierro ángulo que va a subir y bajar para presionar la chapa. Los hierritos irían ahí soldados junto con un hierro como este arriba. A este hierro de arriba le vamos a hacer 3 agujeros por los que vamos a pasar unos tornillos para poder apretar este hierro ángulo. Acá yo ya tengo medido el hierrito. Ahora vamos a cortarlo. Muy bien, ya tenemos el hierrito. Ahora vamos a soldar todo y a ver cómo queda. Ahora vamos a pasar a taladrar los agujeros. No sé si pueden observar ahí que yo ya marqué, punzoné donde voy a hacer los agujeros. Vamos a tomar una mechita chiquitita y hacer los agujeros para los tornillos, que después van a ir apretando este hierro ángulo en el puentecito que vamos a hacer. Ya tenemos el puente soldado a la estructura, los agujeros hechos y los tornillos pasados. Ahora lo que vamos a hacer es soldar cada una de estas tuercas al hierro de arriba, al puente. Esto lo que va a hacer es que nosotros, cuando tengamos este hierro acá, podamos bajar los tornillos y apretar el hierro para que nos deje la chapa fija y poder después hacer el doblez para arriba. El siguiente paso sería poner este hierro ángulo bien alineado con el borde inferior del hierro del marco, acá, en esta posición, sujetándolo con estas bisagras. Las bisagras las vamos a poner acá en el costado y el hierro lo vamos a alinear ahí, para que esto después pueda pivotear y lograr el doblez de la chapa. A este hierro más adelante le vamos a poner un buen mango para poder hacerle fuerza, y al marco este le vamos a agregar unas planchuelas para poder agarrarlo a la mesa. Así le podemos hacer fuerza sin problemas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer la parte que dobla la chapa es soldar el eje bien en la esquina del ángulo, del hierro ángulo.
Es decir, este perno tiene que estar ahí, en esta parte del hierro ángulo. Por eso le vamos a tener que hacer unos tajos acá para poder poner el eje en el lugar que corresponde. Si nosotros hacemos algo así, soldarlo ahí, el eje queda descentrado y el hierro ángulo no dobla como tiene que doblar, no pivotea como tiene que doblar y no va a servir de nada. Así que bueno, ahora vamos a hacerle los cortes al hierro y a soldar el eje y después les muestro cómo queda. Este sería el siguiente paso completado. Hicimos una soldadura por el lado de adentro, cortamos una V en el hierro ángulo y le soldamos el eje de los dos lados del hierro. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle otra soldadura ahí más o menos y amolar todo para que quede cuadrado como esto. Así que bueno, vamos a hacer el siguiente paso y después seguimos. Con los ejes ya soldados y después de haber amolado toda la sección que soldamos, el siguiente paso es nivelar las bisagras con el borde del hierro por donde va a aparecer la chapa para que esto trabaje de esta manera. Está un poquito duro, pero después con el brazo de palanca no vamos a tener problema. Así que ahora la idea sería terminar de soldar acá, soldar del otro lado y le vamos a hacer una pequeña manija para poder doblar la barra. Con la dobladora de chapa ya terminada, lo único que nos falta hacer es fijarla a la mesa, como hice yo acá, conseguirnos una chapita que querramos doblar, armarla, ponemos esto acá, ubicamos la chapa en el lugar donde la queremos, apretamos un poco los tornillos para que la chapa ya no se mueva de su lugar y levantamos la manija. Aflojamos los tornillos y sacamos todo. Podemos ver que tenemos un ángulo a unos 80 y tantos grados, bastante bien logrado. En un próximo video vamos a ver qué cosas se pueden hacer con estos ángulos ya terminados.